Buenas tardes a todas. Mi nombre es Ana de Blas y yo voy a presentaros a las siguientes intervinientes. Mirad este marco conceptual que nos ha situado Alicia Millares, hablándonos de esta nueva queer normatividad, de este borrado de las mujeres. Tiene unas consecuencias concretas en la elaboración de nuestras leyes. Bien, como sabéis, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres ha presentado un decálogo de alegaciones al anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Bien, va a ser el propio equipo jurídico y científico de la Alianza el que os va a presentar las claves que contienen estas alegaciones, que evidentemente se plantean desde la perspectiva de los derechos de las mujeres basados en el sexo. Tengo que deciros que las preguntas del público, por favor, las podéis dirigir en la videoconferencia a nuestra compañera Marina Ruiz, que es quien va a coordinarlas. Y del grupo de mujeres profesionales que ha elaborado este documento de la Alianza, en primer lugar va a intervenir la profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada, Tasia Aránguez. Ella nos va a acercar a un primer análisis de la introducción de estos conceptos sexistas en el texto legal, nos va a exponer qué supone la modificación de la cláusula antidiscriminatoria, cómo en ello subyace una revisión del significado legal de género, la llamada discriminación interseccional o múltiple y las consecuencias de tomar la identidad sexual como un eje de discriminación múltiple. Así que, Tasia, por favor, cuando quieras, tienes la palabra. Hola. Bueno, en primer lugar, gracias a todas las intervinientes anteriores a mí y a todas las personas que habéis asistido a este seminario web. Lo que vamos a hacer, el equipo jurídico de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, es exponer brevemente el contenido de las alegaciones. Pero antes, quisiéramos hacer una breve contextualización de estas alegaciones, porque consideramos que este anteproyecto forma parte de un movimiento más amplio, de varias fases que ha tenido el proceso de borrado de las mujeres en las legislaciones. Entonces, en primer lugar, la primera fase que tuvo este proceso de borrado de las mujeres se produjo en torno al año 2007, en la década del 2000. Ahí lo que vimos en nuestro país, pero también en otros países, es que se produce la sustitución del concepto de la categoría jurídica sexo por la categoría jurídica género. Y esto, claro, es una gran diferencia, porque cuando vemos estudios de género, estudios sobre la mujer, sabemos lo que son estudios sobre las mujeres, eso lo sabemos, o lo que es un ministerio que fuese de las mujeres. Pero cuando hablamos de género, pues no se sabe muy bien qué incluye este ministerio o esta institución. Ahí se ha producido una desviación. Incluso en el Convenio de Estambul, por ejemplo, se utiliza el término violencia de género como queriendo incluir a los hombres que puedan sufrir violencia por ser femeninos, lo cual es contrario, ¿no?, a la conceptualización que venimos teniendo del género. La otra cuestión que introduce esta primera fase es el concepto de identidad de género. El concepto de identidad de género es problemático porque el feminismo venía diciendo tradicionalmente, desde siempre, que el género es un mandato jerárquico que se impone a las mujeres. Sin embargo, la teoría queer va a negar esto y va a considerar que el género es una identidad. Es decir, el género pasa de ser algo que vamos a combatir, a intentar erradicar, porque son estereotipos que desde que somos niñas nos oprimen nuestras vidas, pasa a convertirse en algo a proteger, en algo positivo, en un rasgo de la personalidad, que casi puedes incluso elegir o sentir o experimentar como algo bueno y que el derecho quiere proteger. Entonces aquí se produce un cambio, una modificación, como vemos. La segunda fase del borrado de las mujeres es la que está teniendo lugar actualmente en nuestro país, con este anteproyecto. Este anteproyecto forma parte, pero no solo este anteproyecto, sino más proyectos que están programados, que vayan a salir en esta legislatura
Y lo que se introduce en esta fase es el borrado, conceptos se introducen en las leyes que borran a las mujeres. Y además también borran a las personas transexuales, porque desaparece el concepto de disforia, es decir, de la disforia corporal con respecto al propio cuerpo, y se sustituye por una noción completamente fluida, una noción que no exige estabilidad, que sería la idea de la libre determinación de la identidad sexual, es decir, un cambio de sexo registral que no está sujeto a requisitos de permanencia, de estabilidad, ni siquiera voluntad de modificar determinados rasgos aparienciales. Es decir, es la legislación del género fluido, no es tanto la legislación de la transexualidad, como a veces suele confundirse una cosa con la otra. También se introducen en esta fase conceptos que borran a las mujeres, como por ejemplo progenitores gestantes, o eso, como vemos, supone una invisibilización de las mujeres y de nuestra realidad física, porque se considera que la realidad física nuestra de las mujeres es discurso de odio o es algo ofensivo. Además, se produce otra introducción de conceptos como el de violencia intragénero. Violencia intragénero será un concepto que no está en este anteproyecto, pero sí en otro de los que está programado, que supone, como vemos, diluir la violencia de género de manera indirecta. Es decir, la violencia se presenta como algo que ocurre de personas contra personas y no de hombres contra mujeres en un sistema jerárquico. La tercera fase del borrado de las mujeres es la que está iniciándose actualmente en Argentina, y en esta fase lo que ocurre es que se elimina directamente la categoría legal sexo, se eliminan las mujeres de las leyes, se eliminan las mujeres del registro civil, se eliminan las mujeres del DNI. Eso es lo que se quiere hacer, lo que se está debatiendo hacer en Argentina. Cuando esto ocurre, ¿qué pasa? Pues que se vuelve inaplicable las leyes de violencia de género o las leyes de igualdad. Cualquier ley que se base en la categoría sexo como un elemento distintivo que requiere unas protecciones específicas, ¿no? Para desactivar, desarticular esa desigualdad estructural que vivimos. Bien, entonces, en síntesis, tras haber visto estas fases, lo que podemos concluir es que forma parte de una secuencia política clara. Es una secuencia política, está completamente, sabemos porque lo dicen las propias personas que han redactado estas leyes, sobre todo las leyes de identidad siguientes que vamos a ver, que todo forma parte de una estrategia. Y en esa estrategia, luego hablará Paula de esta estrategia con más detenimiento, vemos que se utilizan varias tácticas. Una de ellas es introducir conceptos que todavía no tienen suficiente debate, no han sido objeto de suficiente debate social, como estos, en leyes que tienen un gran respaldo social. Y eso es lo que estamos viendo que ha pasado con esta ley de identidad, o sea, con esta ley de libertad sexual. Aquí vemos que se introducen estos conceptos en una ley que a priori no tiene ninguna relación, o no la vemos. Esto mismo no va a pasar solo con esta ley, sino que lo vamos a ver con la ley de deportes, con la ley de infancia y con muchas otras que van a intentar aprobarse esta legislatura. O sea, os animo a que os fijéis, porque realmente va a ocurrir, no solamente con las leyes de identidad, también se instrumentaliza la transexualidad, como vemos, para defender toda esta agenda queer, que es incluso contraria a los intereses de las personas transexuales. Entonces, ahora, una vez visto esto, lo que vamos a hacer es enumerar brevemente los títulos de estas alegaciones que hemos presentado a la Ley de Libertad Sexual, para que se vea en términos generales cuál es el argumentario. La primera alegación va sobre la cláusula antidiscriminatoria. La segunda trata sobre la confusión entre el acoso sexual y el acoso por razón de sexo con conductas que no tienen por objeto a las mujeres. La tercera alegación va sobre la discriminación múltiple o interseccional. La cuarta cuestiona el concepto de identidad sexual como eje de discriminación múltiple. La quinta va a referirse a
la introducción de la identidad sexual o de género en el anteproyecto. La sexta hablará de los contenidos ajenos que se introducen en la asignatura de educación sexual. La séptima se refiere a la no inclusión de la violencia de la pornografía en la educación. La octava se refiere a la confusión de categorías sexo y género. La novena cuestiona la introducción en la ley del concepto derecho penal de autor. Y la décima se refiere a la omisión de la prostitución en el anteproyecto. Bien, una vez presentados estos títulos, me gustaría señalar que varios de ellos hacen alusión a la explotación sexual, como vemos. La omisión de la prostitución en la Ley de Libertad Sexual crea una distinción entre ciudadanas de primera y ciudadanas de segunda cuya libertad sexual no importa. Esto es una omisión intolerable. La omisión de la pornografía resulta sorprendente en una ley en la que uno de sus objetivos principales debería ser la prevención de la violencia sexual. Eso es otro problema. Y además de estas que hacen referencia a la explotación sexual, luego hay otras alegaciones, como vemos, que se refieren a la identidad y a la confusión entre las categorías de sexo y género. Vamos a comenzar por exponer brevemente el contenido de dos de ellas. Una de ellas se refiere a la discriminación múltiple e interseccional. ¿Cuál es el problema de esta categoría? Veremos que diremos discriminación múltiple o interseccional. Pues claro, las mujeres pueden ser discriminadas por múltiples colectivos. Ahora vamos a ver cuál es el problema. La ley introduce una serie de colectivos de mujeres que sufren una discriminación mayor que especial, ¿no? Específica o más fuerte. El problema que tiene este listado, en primer lugar, es que no coincide con el listado que vemos, no con el listado, sino con las mujeres más vulnerables que vemos recogidas en otras leyes o en tratados internacionales. Pero es que además lo que observamos es que la filosofía por la que se seleccionan estos criterios de mayor discriminación se basa en lo que decía antes Alicia Millares, en un multiculturalismo o un relativismo cultural. Esa es la ideología que hay de trasfondo tras la elección. ¿Por qué? Porque no aparecen las circunstancias que constituyen el tamiz de lo corriente de la vida de una mujer, de la vida de las mujeres. Por ejemplo, no vas a encontrar, no sé, una mujer que ha sufrido abuso sexual infantil, una mujer que esté en situación de calle, que sea indigente. No vamos a encontrar en esa lista sufrir fibromialgia o endometriosis, no vamos a encontrar la doble jornada, no vamos a encontrar ser madre sola, no vamos a encontrar ser madre de varios hijos o hijas. Esas circunstancias no las vamos a encontrar. Porque las circunstancias que constituyen la discriminación estructural en la sociedad en la que vivimos son invisibles para esta ley de libertad sexual. Entonces, las que al final, con esto no pretendemos reivindicar que la ley de libertad sexual debería incluir más colectivos y más grupos para reforzar su especial discriminación. Lo que queremos decir es que a este concepto se le escapa al final la vida corriente de las mujeres, porque eso se considera normal y no se considera causa de una mayor discriminación, mientras que otras cuestiones que llaman más la atención, sí. Entonces, en segundo lugar y en conexión con esta, queríamos exponer la alegación referida a la identidad de género como eje de discriminación. Esta alegación lo que cuestiona es que la identidad, por ejemplo, imaginemos una pareja, un matrimonio que llevan 20 años juntos, un esposo, la esposa, y ella ha sido la que ha cuidado, como en tantas familias, a las niñas que tienen en común durante todos los años y consecuentemente ha sufrido la brecha salarial. Bueno, pues el marido, 20 años después, transita y pasa a ser legalmente mujer. Entonces, según la ley de libertad sexual, el marido sufre doble discriminación. Una en tanto que mujer y otra en tanto que persona que ha transitado. Sin embargo, la esposa
solo sufre una discriminación, en tanto que mujer. El mismo hombre que ayer lo considerábamos por encima en las categorías jerárquicas del sistema patriarcal, hoy se le considera en un plano de mayor subordinación. Y esto se extendería a cualquier circunstancia que podamos imaginar. La mujer más desgraciada del mundo, una mujer que sume discriminaciones en este esquema de las sumas, por clase, por procedencia, por raza, ¿no? En este esquema, aún cabría imaginar a otra persona, siempre cabría imaginar a otra persona más discriminada que ella, que es alguien que haya nacido varón y que comparta todas y cada una de esas circunstancias. ¿Qué pasa aquí? ¿No hay algo extraño? ¿Por qué salen tan extrañas las sumas? Porque sale así el resultado de esta ecuación. El problema es que el factor, la discriminación que las mujeres sufren, la discriminación estructural por razón de sexo, para la ley de libertad sexual pasa desapercibida. Una mujer sufre discriminación por el hecho de nacer mujer, y eso lo sabemos. Las mujeres sufrimos discriminaciones derivadas del parto, de la maternidad, de la carga de cuidados que se nos impone. Todo eso es invisible para la ley de libertad sexual. Y para terminar, quería, por supuesto, dicen por aquí que sufrimos opresión, lo que pasa que en términos jurídicos el concepto que se utiliza es discriminación. Siempre se utiliza una discriminación directa o una discriminación indirecta en función de, pues eso, ¿no? Pero que si es más estructural o es más prejuiciosa. Pero bueno, que sí, que suscribo la teoría de la opresión y discriminación. Lo que quería comentar para concluir es que hablar de nuestros cuerpos, de las mujeres, no es discurso de odio. Y que hablar de nuestras vidas no puede considerarse en ningún caso discurso de odio. Y que un gobierno que quisiera legislar sobre esa base cometería un error histórico que en el futuro lamentará. Porque las mujeres no vamos a permitir que se legisle de esa manera y que se borre a las mujeres. Y bueno, con esto ya he concluido y supongo que ahora... Sí. Muchísimas gracias, Tasia. Bueno, creo que en su exposición Tasia ha dejado muy claras las arbitrariedades de la enumeración de la discriminación múltiple que contiene el anteproyecto, ¿no? Invisibilizando esa opresión por sexo, ¿no?